Para determinar el índole de los elementos del Estado ha existido entre los estadistas clásicos y contemporáneos una gran diversidad de criterios. Para la mayor parte de los autores se tratan de elementos constitutivos. Sin embargo, para algunos, como Jauregui, son elementos sociales. Fischbach los denomina elementos particulares y para Kelsen son esferas de validez, entre muchos otros factores. Los determinan como elementos previos del Estado o presupuestos sociológicos del Estado. Todas estas afirmaciones son válidas de acuerdo al enfoque que se haga de la naturaleza de ellas. Todas estas expresiones tienen al mismo objetivo, que es señalar cuáles son los elementos que conforman el Estado, es decir, aquellos sin los cuales el Estado no llega a configurarse o deja de existir como tal. Entonces preferimos utilizar la denominación genérica de elementos del Estado, para así abarcar ampliamente este campo de investigación. Determinación de los elementos del Estado. En la doctrina tradicional se ha considerado que los elementos del Estado son tres: población, territorio y poder público. Cabe decir que al respecto de esto ha existido cierta discrepancia entre los autores según el modo de considerar. Se puede decir que existe una unanimidad en cuanto a los dos primeros términos, pero existe una diferenciación también sobre la terminología empleada, ya que algunos hablan de pueblo y otros de nación en lugar de población. Más adelante explicaremos por qué esta terminología es inapropiada, ya que tanto la palabra nación como la palabra pueblo tienen significados muy precisos dentro del derecho constitucional, que son muy diferentes al de población en los elementos del Estado. Población del Estado. El Estado es un conglomerado social, político y jurídicamente constituido. La población del Estado está compuesta por un conjunto de personas, de seres racionales que cumplen con un ciclo vital determinado, que a su vez cumplen con fines colectivos y fines individuales. Es así como consideramos la población como un elemento humano y un elemento sociológico. En este grupo existe cierto sentimiento de solidaridad que se manifiesta desde los primeros organizaciones sociales, que son la familia, el clan y las tribus, y luego traspasa el marco de la ciudad y un estado más evolucionado, el de un país. Sociedad, población, pueblo y nación. Sociedad. El término sociedad comprende a cualquier conglomerado humano sin importar su forma, extensión, modalidad o grado de desarrollo. La sociedad es producto de la naturaleza humana misma, ya que el ser humano por su naturaleza es un ser social. Población. La población entendemos también que es un conjunto de personas, pero ya dentro de un marco en específico. El Estado. La población del Estado está constituida por los que dentro de él se encuentran, ya sea en calidad de nacionales o extranjeros, así mismo como los transeúntes o residentes. Lo que nos define como población en los sociales son la familia, el clan y las tribus, y luego traspasa el marco de la ciudad y un estado más evolucionado, el de un país. Sociedad, población, pueblo y nación. Sociedad. El término sociedad comprende a cualquier conglomerado humano sin importar su forma, extensión, modalidad o grado de desarrollo. La sociedad es producto de la naturaleza humana misma, ya que el ser humano por su naturaleza es un ser social. Población. La población entendemos también que es un conjunto de personas, pero ya dentro de un marco en específico. El Estado. La población del Estado está constituida por los que dentro de él se encuentran, ya sea en calidad de nacionales o extranjeros, así mismo como los transeúntes o residentes. Lo que nos define como población es nuestro mismo sometimiento a la Constitución y a las leyes del Estado. Pueblo. El concepto de pueblo es utilizado en el derecho constitucional y en las ciencias políticas para designar aquella parte de la población que tiene derechos políticos. De esta manera, todos los que hagan parte de un pueblo del Estado son considerados como ciudadanos suyos. Nación. Podemos decir que es una especie de sociedad humana caracterizada por su grado de evolución sociológica e histórica y tener en común ciertos elementos que llevan a generar sentimiento de solidaridad y destino. Antes de conocer el origen de la palabra nación, del concepto, antes de conocer de dónde surge el concepto de nación, debemos saber cuáles fueron las primeras organizaciones sociales que llevaron a la formación de las naciones y de los estados. Mucho antes de configurarse las organizaciones políticas, el hombre ha concebido otro tipo de organizaciones de carácter social y vivió sujeto a las costumbres y condicionamientos impuestos por ellas durante muchos milenios. La familia. La familia es la primera organización social concebida por el hombre y a su vez impuesta por la naturaleza misma. La familia es y será la célula de la sociedad. La horda. La necesidad de protección de los enemigos externos hizo que las familias se agruparan
consistían en grupos de familias reunidas, en grupos sin reglas establecidas, con el fin de subsistir en grupo. El sentimiento prevaleciente en las hordas era la defensa común. Cabe decir que estos grupos eran nómadas. El clan. Tras una larga evolución de los hábitos y costumbres del grupo social, surgió el clan como una nueva forma de asociación. Esta nueva forma era mucho más evolucionada que la anterior y pasó de ser nómada a subcelta. La tribu es una forma de organización social mucho más definida, ya que se asienta sobre un territorio determinado. ¿Qué es la nación? Muchos son los conceptos que se han ido expuestos sobre la esencia del ente nacional, no solo por parte de juristas, sino de literatos políticos. Hay entre ellos algunos de gran belleza lírica, que llenan a la vez los requerimientos científicos. Lo cierto es que la nación es un concepto que se encuentra su origen en un sentimiento arraigado en las fibras más íntimas del ser, el sentimiento de una solidaridad que impele a los individuos a unirse en su voluntad de vivir juntos. Ese sentimiento es el que llamamos sentimiento nacional. Los factores que contribuyen a la conformación de una nación son múltiples y diversos. La comunidad de raza, lengua, religión, costumbres, tradiciones, de vivencias históricas. Sin embargo, los primeros tres enunciados, raza, lengua y religión, si bien es cierto, en una primera fase de la formación de las naciones pudieron ser determinantes, con el correr de los tiempos dejan de serlo. En el mundo de hoy existen naciones, probablemente la mayoría de ellas, conformadas por individuos de diferentes razas, que hablan diferentes lenguas y que practican diferentes religiones. Tal es el caso, por ejemplo, de la nación colombiana. Mucho más determinantes son los factores como la comunidad de costumbres, de tradiciones, historias. Son estos los que en realidad dan origen y consistencia a lo que se llama el sentimiento nacional, es decir, a este sentimiento que todo conglomerado humano experimenta, consciente o inconscientemente, de haber compartido un largo transcurso de historia común con sus glorias, frustraciones, de mantener unas tradiciones y costumbres que lo identifican como comunidad nacional y lo diferencian de otras comunidades y de encaminar hacia un porvenir común. Como dice Bourdieu, más fuerte que esos lazos culturales, religiosos o étnicos es el sentimiento de solidaridad del conglomerado sin el cual la nación no podría existir. Patriotismo y nacionalismo. La intensidad de ser nacional se revela por el patriotismo de sus miembros. Bourdieu define este sentimiento como el don de sí mismo a un modo de vida, a un sueño de porvenir compartido que conduce a preferir la salud de la comunidad a la satisfacción de egoísmos particulares. El nacionalismo, tomando el término en sentido peyorativo, es una distorsión de patriotismo que consiste en explotar el sentimiento nacional de un pueblo con fines políticos y en ocasiones económicos y bélicos. Ha sido utilizado en la época moderna, principalmente por estados con sistemas de gobierno autoritario de tipo fascistas como la Alemania de Hitler o la Italia de Mussolini, en los cuales se apeló a este sentimiento en forma tan sistemática y agresiva que precipitó a estos pueblos a su autodestrucción en la Segunda Guerra Mundial. En la época actual se apela frecuentemente al nacionalismo en los países de llamado tercer mundo. Naturalmente, el término nacionalismo puede utilizarse en buen sentido como cuando se habla de sano nacionalismo, lo cual equivale al patriotismo. Este no es otra cosa que el sentimiento del amor a la patria, el cual implica compartir el orgullo de sus valores históricos, morales y culturales, así como el deseo sincero por superar sus problemas y necesidades, buscando para ella un futuro de prosperidad. La patria y los símbolos patrios. La plena realización del concepto de nación tiene lugar en torno al sentimiento de patria. Puede decirse entonces que la patria es la encarnación ideal de una nación. Como se explicó anteriormente, el concepto de patria tiene ante todo el sentido anímico. Es la representación ideal de toda una serie de valores comunes, materiales e inmateriales, que se han compartido por un mismo pueblo a través de los tiempos, como lo son la historia, las tradiciones, costumbres, el espacio físico, riquezas materiales, las glorias, los fracasos, esperanzas, las frustraciones, el saber que se tiene un mismo pasado y se va hacia un mismo porvenir, siendo básicamente un concepto ideal. La patria se representa a través de símbolos y por ellos estos símbolos se consideran sagrados.
Los símbolos patrios son la bandera, el escudo, el himno nacional. Al menos si se tiene en cuenta que la ofensa infligida a uno de estos símbolos es una ofensa que se hace al honor y el sentimiento de todo un pueblo, que ve en ellos encarnado su ideal de patria. Por otra parte, estos símbolos son y han sido desde la remota antigüedad objeto de culto especial. Las tribus de Israel tenían cada una insignia que los distinguían de las demás. En Egipto, esa insignia era el animal sagrado de la familia. Homero relata que en el sitio de Troya, Agamenón utilizó un velo púrpura como distintivo y guía de sus tropas. No hubo pueblo en la antigüedad que no tuviera su propio símbolo, a través de una bandera o de una figura. En la Edad Media y el Renacimiento, cada familia noble, cada ciudad, cada corporación, cada principado ostentaba su propia bandera como símbolo de soberanía. Esta tradición ha pasado a los tiempos modernos y no hay estado del mundo que no ostente hoy sus propios símbolos patrios, bandera, escudo e himno, y que no los haya consagrado como objeto de culto y de respeto de su pueblo, como representación física del honor nacional. La bandera particularmente, objeto de especial veneración ante ella juran los soldados defender la patria. En torno a ella se consagran los niños y los jóvenes en los centros de enseñanza y de todo el pueblo en ceremonias públicas. Ella es la alegría cuando tremola en las fiestas patrias. Ella ondea airosa en los buques, en los cuarteles, en los edificios públicos, lo mismo que en los humildes ranchos. Ella cubre todo el pecho de los mandatarios, lo mismo que la mortajan de quienes han servido a la patria. Ella simboliza, en fin, donde quiera que flotare, los sentimientos más nobles de todo un conglomerado humano reunido en la forma de un Estado soberano. En este apartado hablaremos de quiénes conforman la población en el Estado. Siendo la población el conglomerado político y jurídicamente organizado que integra el Estado, siendo esto uno de sus elementos constitutivos. La población del Estado la conforman todos sus habitantes, ya sean transeúntes o permanentes, nacionales o extranjeros. Estos deben estar sometidos a la Constitución y las leyes del Estado donde se encuentran ubicados, que deben respetar y obedecerse según el artículo 4 de la Constitución. En cuanto a noción de nacionalidad, podemos hablar que la nacionalidad es el vínculo que tiene una persona con el Estado o con la nación, que lo conlleva a derechos y deberes políticos y sociales. Toda persona tiene derecho a una nacionalización, esto según la Declaración de los Derechos Humanos. Según el derecho vigente en cada país, se puede adquirir la nacionalidad de diferentes maneras o de diferentes formas. En primer lugar, tenemos la nacionalidad de origen. ¿Esto qué quiere decir? Que aquellas personas que hayan nacido en un país, ejemplo Colombia, tienen nacionalidad colombiana porque nació en ese territorio. En cuanto a la nacionalidad por opción, en algunos países se da el beneficio a los extranjeros de portar y solicitar su nacionalidad con diferentes requisitos. Por ejemplo, que hayan pasado años conviviendo con la sociedad. Y también que los hijos puedan solicitar esta nacionalidad por opción cuando sus padres son naturales de otro país o de otro territorio. En cuanto a la nacionalidad por residencia, es otra forma de adquirir esta nacionalidad. Dentro de unos requisitos como es pasar varios años de residencia de manera legal. En cuanto a la doble nacionalidad, se puede decir que se le otorga a comunidades que de alguna u otra manera formaron parte de otros países con inmigraciones en un gran número y que tienen un vínculo de sangre. Es decir, se puede tener doble nacionalidad en otro país sin perder la propia. Hablamos que la nacionalidad anteriormente es el vínculo jurídico de una persona con un Estado que tiene deberes y derechos. Entre los deberes podemos mencionar que, ejemplo, en el Estado colombiano debemos pagar el impuesto y como derechos tenemos que podemos tener prestaciones de servicio de salud, de justicia, de educación y de los demás. La nacionalidad entonces es otorgada
naturales que hayan nacido en el país o a las personas que aún no habiendo nacido en el país hayan adquirido y obtenido la nacionalidad. La ciudadanía es la condición que tiene toda persona como habitante dentro de un país, la cual el ciudadano obtiene una serie de derechos civiles, políticos y sociales, junto con unas obligaciones. Esto, dentro del Estado colombiano, significa entonces que la persona puede y debe ejercer una serie de derechos y obligaciones reconocidos por la Constitución a partir de los 18 años. En cuanto a la nación, podemos decir que este término en Colombia tiene dos significados. Uno, en el aspecto sociológico, para hacer referencia a la población en minúscula, o sea, nación en minúscula, como comunidad de idiomas, religión, aspiraciones y raza. Y otro, en el aspecto jurídico y político, en mayúscula, para hacer referente al ente jurídico, sujeto de derechos y obligaciones, que representa a nivel central el Estado en cabeza del presidente de la República como principal autor del poder público de la rama ejecutiva. El territorio es un espacio físico y geográfico donde está una nación. El territorio, como espacio físico material, incumbe a las ciencias de la geografía, la geología y la geopolítica. A nosotros corresponde estudiarlo a cuanto sirve al asiento de la población del Estado y en cuanto a ámbito espacial dentro del cual ejerce el poder del Estado. También cabe considerarlo como campo de aplicación de la política. El territorio es, así como dice Duguid, el límite material de la acción efectiva a los gobernantes. Para él lo es todo y nada más que eso. Todos los países cuentan con un territorio aéreo, uno terrestre y uno marítimo, así en costa. La importancia del territorio como elemento del Estado proviene, pues sin duda, de que sirve actualmente de medida y límite de autoridad de gobierno, pero también se debe probablemente, como afirma Auriou. ¿Por qué es importante el territorio? El territorio es importante ya que se denomina la seguridad de un país. Este mismo pone límites geográficos, políticos y sociales. Papel que cumple el territorio para el Estado. Sobre el papel que desempeña el territorio como elemento del Estado se han puesto tres teorías principales: la del territorio sujeto, la del territorio objeto y la del territorio límite. ¿Qué papel cumple el territorio en el Estado? El territorio como ámbito espacial en el que el Estado ejerce su soberanía de manera incluyente para que terceros no deben intervenir en sus asuntos internos. Es también un espacio en el que las autoridades deben hacer cumplir su ordenamiento vigente. En esta parte les voy a mencionar un poco de los elementos del territorio colombiano. El mar territorial, la zona contigua, la zona económica exclusiva, plataforma continental, espacio aéreo no territorial, alta mar, subsuelo continental, aguas interiores, espacio aéreo territorial, espectro electromagnético, segmento de la órbita geoestacionaria. ¿Por qué se divide el territorio de un país? Se divide con el fin de organizar políticamente el país. Aquí les voy a decir por qué se divide el territorio colombiano. De acuerdo con la Constitución de 1991, en Colombia las entidades territoriales tienen autonomía para la gestión de sus propios asuntos. Esta autonomía no es una autonomía legislativa, sino una autonomía para tomar decisiones al interior de sus territorios, sin la injerencia de autoridades externas. ¿Cómo se divide el territorio? El territorio se divide en distritos, capitales, estados, dependencias federales y territorios federales. El distrito colombiano, según la Constitución Política de 1991, está dividida en departamentos, municipios, distritos y entidades territoriales indígenas. En esta organización territorial existe una división territorial intermedia entre el departamento y municipio, que reciben de nombre provincias o subregiones. Aparte de esto, nuestro territorio abarca tres tipos de espacio, los cuales son terrestre, marítimo y aéreo, en las que el Estado nacional ejerce su autoridad y controla de manera exclusiva. El espacio terrestre. El espacio terrestre comprende el territorio firme del Estado, que está dentro de sus límites. Además, el espacio terrestre incluye islas y aguas internas.
Una de sus características más claras es que tiene límites que marcan su inicio y su final. Generalmente abarca una porción de superficie terrestre, junto a sus accidentes geográficos, montañas, ríos, lagos, mares, etc., administrados por una entidad política, a lo que interno determina su organización, división y identificación. Lo que se entiende por espacio marítimo es la franja de mar al territorio sobre la cual el Estado ejerce soberanía, la que se extiende no solo a la columna de agua, sino también al espacio aéreo y al lecho y subsuelo. El espacio aéreo se define como el espacio situado entre el territorio, las aguas interiores y el mar territorial de un Estado, y sobre el cual se ejerce la soberanía plena y exclusiva, al que sirve como límite de fronteras terrestres y marítimas de cada Estado, manteniéndose hasta ahora intermediado por el límite del espacio ultraterrestre. Funciones del territorio. Las funciones que cumple el territorio como elemento del Estado se pueden dividir en tres partes. La primera, coma nota urdeaur. La segunda, el territorio es también para el Estado una condición de su independencia. La tercera, el territorio también es un medio de acción para el Estado.